Sean bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos sumergiremos, de nueva cuenta, en una historia del mundo disco. En el epicentro de este universo mágico, se encuentra El color de la magia, la novela que dio inicio a la asombrosa saga del mago Rin-Sevin. Sin embargo, aunque este primer capítulo nos sumerge en un torrente de magia, humor y crítica, no podemos ignorar que, en comparación con las obras posteriores de Pratchett, esta historia nos deja con un gusto agridulce. Acompañamos a Rin-Sevin y al peculiar Dos Flores en un viaje repleto de referencias a la fantasía, desafíos cómicos y un desenlace que nos deja ansiosos por más. ¿Listos para adentrarnos en las entrañas del mundo disco? Sinopsis. En un mundo plano sostenido por 4 elefantes impasibles, que se apoyan en la espalda de una tortuga gigante, habitan los estrafalarios personajes de esta novela, un hechicero avaro y torpe, un turista ingenuo cuyo fiero equipaje le sigue a todas partes sostenido por cientos de patitas, dragones que existen si se cree en ellos, gremios de ladrones y asesinos, espadas mágicas, la muerte y, por supuesto, un extenso catálogo de magos y demonios. En esta serie de novelas se dan cita todos los temas y situaciones del género fantástico, visto a través del personalismo y corrosivo sentido de la comicidad de un autor inglés que se ha convertido en uno de los escritores de humor de mayor éxito y fama en el mundo. El color de la magia es la primera novela de todo el universo del mundo disco, y también de la saga del mago Rin-Sevin, y se nota que es la primera publicación, y, aunque ya se percibe la crítica y humor que caracteriza a la pluma de Pratchett, la historia se queda muy corta. Rin-Sevin, un mago de poca monta, incapaz de realizar más que un hechizo, mismo que solo se ejecutará cuando la situación lo amerite, y que fue expulsado de la Universidad Invisible, institución de instrucción mágica, dado que cometió un delito, se encontrará con Dos Flores, el considerado primer turista de todo el mundo disco, llegado de una tierra lejana con una cantidad abismal de oro, material sumamente infravalorado en su lugar de origen, y un equipaje bastante peculiar. Una maleta viviente con instinto homicida, que protegerá y seguirá a su dueño en cualquier lugar. Y a partir de este punto, el precavido Rin-Sevin y el ingenuo Dos Flores, a manera de la típica pareja dispareja, vivirán aventuras, y ya. El libro tiene dos grandes problemas. El primero es que estas aventuras están llenas de referencias a otras obras de fantasía, pero solo son eso, referencias. El segundo estriba en el final sumamente abierto, y que solo se resuelve al inicio del segundo libro de la saga, porque ya voy a la mitad de ese libro. Sea como fuere, el texto es solo una introducción al estilo del autor, matizado con algunos datos curiosos sobre el funcionamiento del mundo disco en general. Conclusión. Y así concluye nuestro breve viaje por el color de la magia. A pesar de sus tropiezos, esta novela nos brinda una visión inicial del ingenio característico de Terry Pratchett. A través de las peripecias de Rin-Sevin y Dos Flores, Pratchett nos introduce en un mundo lleno de magia, crítica y, por supuesto, el humor tan característico del autor. Sin embargo, no podemos pasar por alto sus dos grandes desafíos, las referencias que se quedan en la superficie y un final que nos empuja a buscar respuestas en las páginas del siguiente tomo. ¿Será que Pratchett nos tiene reservadas más sorpresas y giros en la continuación? Acompáñanos en la travesía literaria mientras exploramos el mundo disco y descubrimos la genialidad detrás de Terry Pratchett. Hasta un próximo viaje literario.